amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Habacuc, viviendo por las palabras de Dios, viviendo por las palabras de Dios. Nuestra serie Habacuc es una serie muy corta, pues es que el libro solo tiene 3 capítulos. Hoy vamos a avanzar en el capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Sé que la división estaba hasta el 10 con mis queridos hermanos predicadores, pero me es necesario abarcar el 11 porque estudiando mejor el texto me da esa división. El versículo 12 sería el tercer ay. Ya lo vamos a ver dentro de la introducción de la predicación. Acompáñenme, hermanos, al texto, cada uno en las copias que tienen ahí de sus Biblias, de la Biblia. Cada uno en su copia, indistintamente de la versión que tengan. Es bueno que hayan diferentes versiones porque hay una manera de comparar. Dice así la palabra del Señor. Habacuc 2, 6 al 11. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojado para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Habacuc, viviendo por las palabras de Dios, es nuestra serie. Amados hermanos, nuestro texto hace parte de un bloque que va desde el versículo 6 y avanza hasta el versículo 20. En este bloque encontramos 5 juicios pronunciados con la exclamación ay, que claramente son ayes de advertencias divinas, como cuando uno le dice al hijo, ay, si haces tal cosa. Le está dando un ay de advertencia sobre algo. Es un ay de advertencia, es un ay de alerta, es un ay de juicio. Y en este texto del 6 al 20 encontraremos 5. Esos 5 ayes son conducentes contra todos los opresores en el tiempo de Habacuc específicamente, a los caldeos, es decir, a los babilonios, pero no se detienen ahí. También son aplicables en todo tiempo, es decir, en nuestro tiempo. El mensaje es aplicable a todos los que actúan con crueldad, a todos los que actúan con maldad. Ya sea una persona, ya sea un grupo de personas o ya sea una nación. Son 5 ayes o 5 advertencias que encontramos en el capítulo 2, versículos 6 al 20 de Habacuc. El primer ay lo vemos en los versículos 6 al 8 y trata sobre la ambición y el robo. Dios condena a quienes acumulan lo que no es suyo y se enriquecen mediante la extorsión. Más pronto que tarde los alcanzará su pecado. El peso de la justicia les caerá. De repente los mismos a quienes oprimían se levantarán para despojarlos. El segundo ay lo tenemos en los versículos 9 al 11. Trata de la codicia y la falsa seguridad. Está dirigido a todos los que construyen sus nidos en las alturas con ganancias injustas.
pretendiendo que escaparán y estarán a salvo del mal. Pero Dios dice, hasta las piedras de sus muros dan testimonio contra ellos. El tercer ay, podemos leerlo en los versículos 12 al 14. Trata sobre la violencia y la injusticia. Dios denuncia a los que edifican ciudades con la sangre de sus oprimidos. Esos que fundan pueblos sobre la base de la desgracia y de la iniquidad. El pasaje termina afirmando que el esfuerzo de los malvados es vano, puesto que la tierra será llena de la gloria de Dios. El cuarto ay lo tenemos en los versículos 15 al 17. Trata sobre la degradación del prójimo. Dios condena a quienes embriagan a otros para aprovecharse de su estado de indefensión, para desnudarlos y para humillarlos. Así que el opresor mismo será embriagado de la ira de Dios. El quinto ay lo leemos en los versículos 18 al 20. Trata sobre la idolatría. Queda expuesto con claridad lo inútil que es confiar en ídolos que no pueden ni hablar ni moverse, y mucho menos pueden salvar, puesto que son hechos por manos humanas. Estos ídolos son meros muñecos. Por tanto, Dios contrasta esta falsedad de los ídolos con su poder y su soberanía, de manera que el pasaje termina diciendo: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Allí tenemos entonces en el capítulo 2 los 5 ayes. Ahora bien, amados hermanos, hay 2 ayes que hoy nos corresponde exponer. Son los 2 primeros que están en los versículos 6 al 11. Nuestro texto señala 2 pecados graves por los cuales Dios envía juicio. Un pecado es el enriquecimiento sobre la base de la ruina del otro. Y el otro pecado es la codicia, que lleva a arrebatar violentamente los bienes del prójimo. Amados hermanos, el texto de hoy es una advertencia para los arrogantes y a la vez es un consuelo para los humildes. Por tanto, amados hermanos, he titulado este sermón Justicia divina, la ruina de la explotación. Justicia divina, la ruina de la explotación. Permítanme, amados hermanos, esgrimir para ustedes este pasaje en 2 puntos nada más. 2 punticos. Nuestro primer punto lo encontramos en los versículos 6 al 8. La quimera del acumulador. La quimera del acumulador. Y nuestro segundo punto lo encontramos en los versículos 9 al 11. La falsa seguridad del codicioso. La falsa seguridad del codicioso. Doy tiempo para los que están tomando nota. Miremos, amados hermanos, despacio y con tranquilidad nuestro primer punto. La quimera del acumulador. Lean conmigo, por favor, los versículos 6 al 8. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojado para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo que parece premiar al astuto y al que se aprovecha de los demás. Recurrentemente vemos cómo imperios económicos y fortunas personales se levantan sobre el sudor, sobre la deuda, sobre el dolor de quienes no pueden defenderse.
Al mirar esto, surge la misma pregunta que atormentaba al profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo verás el mal y estarás en silencio? ¿Han visto ustedes en nuestro país gente explotada? ¿Han visto ustedes en nuestro país gente enriqueciéndose sobre la base de la miseria de otros? ¿Han visto ustedes noticias estos días? ¿Han escuchado tanques de gas explotando? Ahora bien, la respuesta del Señor en el capítulo 2 no es de indiferencia, sino de una aterradora advertencia para el opresor. Dios le revela al profeta que el éxito basado en el abuso es un éxito de arena. Es una torre que mientras más alta se construye, más violenta será su caída. Hoy entenderemos que no hay ganancia impune, que no hay refugio intocable ante los ojos de nuestro santo Dios. ¿Han escuchado las últimas noticias de estos últimos meses? ¿Han sabido de gente sacada de búnkeres para llevar a juicio? ¿Han sabido de gente muerta dentro de sus propios búnkeres? No hay lugar seguro en este mundo. Habacuc comienza con un grito de ay, lo que sugiere dolor y juicio inminente. Significa que lo que viene no es nada grato, será muy angustioso. Cuando Habacuc dice ay del que multiplicó lo que no era suyo, bien podría estarse refiriendo en primer lugar a los asirios, pero también a los babilónicos, quienes ya tenían fama de apoderarse de lo que no les pertenecía. Lo hacían de forma violenta y sangrienta. Quienes eran víctimas de tal agresión clamaban, ¿hasta cuándo? Pero estos saqueadores seguían enriqueciéndose, seguían despojando a los pueblos que invadían, haciéndoles incluso tributarios por muchos años. El versículo 4, hermanos, dice que su alma no es recta, por lo tanto son orgullosos, son arrogantes. Y el versículo 5 dice que se emborrachan. Así borrachos y orgullosos quieren juntar a todos los pueblos para sí, quieren invadirlos a todos, quieren esclavizarlos a todos, quieren establecer un nuevo orden mundial, por cierto, para decirlo en palabras modernas. Pero dice el versículo 6 que esas mismas gentes que ellos saquean hablarán sarcásticamente haciendo refranes sobre sus saqueadores. Y uno de esos refranes es precisamente una amenaza, es un ay. Dios no permitirá que la injusticia avance y pronto se vengará de estos explotadores. Dios dice que los explotados despertarán de repente y se levantarán contra sus explotadores para despojarlos de todo lo que les ha sido robado. Al estudiar este pasaje, quedé sorprendido de la modernidad que estamos viviendo, de cómo Latinoamérica está en alguna medida siendo librada de opresión, de dictaduras, el mundo. Y la gente se está levantando contra sus opresores. Así que el acumulador de riqueza injusta vive en una quimera. Recuerden nuestro punto, la quimera del acumulador. Pronto se romperá su burbuja de ilusión. Pronto despertará de su sueño que parecía muy real, pero que terminó siendo una monstruosa pesadilla. Nuestro texto dice, ay del que aumentó lo que no era suyo. De modo que el acumulador tiene una ilusión de propiedad. Precisamente la quimera del acumulador es creer que es dueño de lo que ha conseguido a través de la explotación o a través de la violencia. Sin embargo, no es dueño de nada. En realidad, todo lo que posee es prestado, con un alto interés que se está amontonando, así que el acumulador no está haciendo tesoros. En realidad,
el acumulador está acumulando deuda con un gran lodazal que pronto lo aplastará. En algún momento alguien dijo que el ser humano es esclavo de lo que tiene. Sus propias riquezas lo aplastarán. Además, estos explotadores tienen una gran carga moral. Es un gran peso de deuda moral. Ellos creen que están subiendo, pero en realidad el peso de sus muchas codicias los aplasta, los hunde. No pueden dormir, no pueden estar tranquilos. Continuamente codician, nada los sacia, nada los llena. La advertencia de nuestro texto es que repentinamente sus acreedores vendrán. La justicia divina los alcanzará. Y eso que ellos lanzaron contra los demás para herirlos, como un boomerang, regresará hacia ellos para derribarlos. Su propia ambición será el depredador que los devore. Nuestro texto dice: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. De manera que la reciprocidad será la ruina del acumulador. Ese acumulador de riqueza injusta. La quimera se rompe cuando el explotador entiende que su riqueza y seguridad dependían de un sistema de violencia que se le ha vuelto en contra. En realidad, la explotación no crea riqueza, pero sí crea muchos enemigos y despierta la justicia y la justa y santa ira de Dios. Pronto Dios tomará venganza de todos aquellos que han acumulado muchísima riqueza sobre la miseria de muchísimos seres humanos. ¿Han visto ustedes pueblos destruidos? Gente recogiendo comida de las canecas. ¿Han visto eso? Gente muriendo literalmente de hambre. Literal. Como en Corea. Así que la quimera del acumulador le hace creer que el éxito justifica medios, pero Dios le recuerda que el final de la explotación no es abundancia, sino es una ruina total. Ahora bien, hermanos, la ambición no solo busca tener, también busca esconderse, busca protegerse, busca lugares seguros. Una vez que el explotador ha acumulado su quimera, intenta levantar muros para que nada lo alcance. Cinturones de seguridad, búnkeres, ejércitos, armas, para hacerse intocable, para hacerse inaccesible. Pero lo que no sabe es que su mayor refugio será en realidad su propia ruina. Muchos emperadores murieron ahí mismo, dentro de su propio palacio. El enemigo estaba ahí. Ahora, hermanos, pensar en esto nos lleva directo a nuestro segundo punto. La falsa seguridad del codicioso. Esos muros que levantó, esos búnkeres, esos ejércitos, ese armamento que tiene, es una falsa seguridad. Lean conmigo los versículos 9 al 11. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu propia vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla desde el enmaderado le responderá. Amados hermanos, en el primer punto vimos la ilusión de tener. Ahora veremos la ilusión de estar a salvo. El codicioso no solo quiere riquezas, quiere ser intocable, pero Dios expone la fragilidad de sus muros altos. Babilonia construía ciudades altas para ser invencible, y en realidad lo fue por mucho tiempo. Pero Dios dice que la piedra clamará desde el muro, denunciando que esa seguridad se pagó con la vida de otros.
¿Recuerdan ustedes una ciudad cuyos muros cayeron? Jericó, allá en Josué. Fue la primera ciudad donde Josué conquista. Jericó. Ellos habían levantado muros y casi todos los muros como la gran muralla china. ¿Pueden ustedes pensar cuánta gente murió levantando esos muros? ¿Pueden ustedes pensar que los que construyeron esos muros no fueron bien pagos? Quizá fueron esclavizados para hacerlo y luego fueron ejecutados. Hay de los que han construido riquezas y han hecho su falsa seguridad con sangre, con violencia, con la desgracia, con el desalojo, con la expropiación, con la extorsión, con el secuestro. Ay de ellos, hermanos. Dice nuestro pasaje, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. El primer ay habla de robar, de poseer riquezas injustamente. Pero este segundo ay habla de dónde han puesto la confianza esos saqueadores. Ellos se han enriquecido con saqueos y ahora confían en esas riquezas que han robado. Han puesto su confianza en ese poder económico que tienen. De entrada, el texto advierte que las riquezas mal habidas crean una ilusión de poder que puede desmoronarse de repente. Es en realidad una falsa estabilidad. Dios asegura que las víctimas no serán olvidadas. Hay un vengador. Dios asegura que las víctimas no son olvidadas. Dios lo asegura. Hay un equilibrio moral en el universo donde el abusador terminará rindiendo cuentas. Así que hay un mensaje de esperanza, hermanos, para el oprimido. Hay una justicia restaurativa verdadera. Dios ha establecido un límite para la tiranía. No solamente la tiranía económica, sino toda forma de tiranía. Ahora bien, hermanos, nuestro texto dice, para poner en alto su nido. Se describe a alguien intentando hacer un nido en lo alto. La idea de esto es escapar. La idea es no ser alcanzado por la calamidad. La idea del codicioso, el saqueador, es pensar que si tiene suficiente dinero, que si tiene suficiente poder, que si tiene suficientes influencias, que si tiene suficiente armamento, podrá escapar, podrá estar seguro, podrá estar protegido. Pero entonces, hermanos, si él tiene todo eso, se autoengañará y pensará que no podrá ser alcanzado. Nada malo le pasará y todos sus crímenes quedarán impunes. Pero qué lejos están de la verdad, qué alejados están de la realidad, porque ciertamente el hacha ya está puesta y pronto Dios tomará venganza del pecador. Los babilonios y también muchos hoy en día buscaban ganancias injustas para poner su nido en lo alto y así escapar del mal. Lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Es el deseo humano de usar el dinero para volverse intocable, para volverse inmune a los problemas de la vida. El ser humano piensa que porque tenga cosas podrá ser inmune, pero no ha tenido en cuenta que si se encontrara en alta mar en un buque súper repleto de lingotes de oro, en un buque con todas las divisas del mundo, si se encontrara en alta mar pero no tuviera una botella de agua o no tuviera un bocado de comida, moriría en esa riqueza. No lo salvaría a nadie. Porque no importa cuán multimillonario pueda ser una persona, no puede comerse un lingote de oro, no puede comerse un fajo de billetes, ni una tabla fina del buque podrá saciar su sed.
No importa, hermanos, cuánto se blinden, cuánto consigan de inmunidad terrenal. Ellos ignoran la justicia divina, creen que pueden burlar la soberanía celestial. Su propia codicia los engaña, piensan que pueden construir un paraíso terrenal, un paraíso personal y privado, donde no los alcance la justicia de Dios. Necios, en realidad están pecando contra sí mismos. La verdad de Dios que lanza Habacuc en el versículo 10 los destruye, los despedaza, es demoledora. Así lo leemos. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu propia vida. Así que de lo que no fueron conscientes los explotadores codiciosos es que cada acción que hacían era un pecado contra ellos mismos. Acumularon juicio sobre juicio, pecando contra su propia vida. La seguridad del codicioso es falsa, porque el daño que causa afuera termina pudriendo su hogar por dentro. No hay seguridad en un lugar donde la conciencia no tiene paz. Ellos no duermen. La hiel los revienta. Ellos no comen tranquilos. Ellos piensan que hay veneno en su comida. Ellos piensan que su propio amigo los puede traicionar. De hecho, ellos se traicionan a sí mismos, entre ellos. Mientras ellos por su codicia actuaban con violencia acumulando riqueza, eran observados, hermanos, por unos testigos silenciosos, los muros de sus propias casas. Nuestro versículo 11 dice así: porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Estas son palabras altamente poéticas, pero a la vez altamente aterradoras y amenazantes. Así que el codicioso se siente seguro, porque cree que nadie vio sus crímenes. Pero Dios dice que los mismos materiales de sus mansiones, los mismos viajes lujosos, el mismo derroche de dinero, las piedras preciosas, la madera obtenida con explotación, testificarán contra él. Los materiales con que construyó su propio éxito son testigos mudos que gritan su propio pecado. Sus propios lujos y derroches son el testimonio de su tiranía. Su propia seguridad se convierte en el fiscal que los acusa y en el juez que los condena. Así que, amados hermanos, la justicia divina revela que ningún muro es lo suficientemente alto, ni ninguna fortaleza lo suficientemente gruesa para ocultarlos de Dios. La única seguridad real no se construye con piedras, ni con metales, ni con búnkeres, sino se construye con integridad de corazón. Se construye confiando en el justo y santo Dios. Se construye humillándose ante Él. Se construye reconociendo que somos pecadores. Y entonces Él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. De manera, hermanos, que nuestro texto dice dos cosas. Lo primero es que la riqueza injusta y mala vida se pierde, otros la quitan, tal como el dicho popular: lo que por agua viene, por agua se va. Ese fue nuestro primer punto. Lo segundo es que la riqueza de suyo no protege, y menos la riqueza injusta. Ese nido alto construido con injusticia simplemente se caerá. Nuestro texto es un mensaje muy fuerte contra la idea de que el fin justifica los medios. Para Habacuc, el éxito logrado a costa de los demás es una sentencia de muerte disfrazada de prosperidad. El éxito logrado a costa de los demás es una sentencia de muerte disfrazada de prosperidad.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está enseñando nuestro texto? Nuestro pasaje describe claramente la soberanía moral de Dios sobre la historia y sobre la economía humana. Dios no es un espectador pasivo ante la injusticia. El texto revela que existe un orden moral en el universo donde el mal lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Dios establece que ninguna estructura de poder o ninguna estructura de riqueza basada en el pecado será permanente. Él es el que ha dicho: haceos tesoros en el cielo, donde el ladrón no llega, el hollín no corrompe, el óxido no pudre. El ay de Dios no es solo un deseo de castigo, es la declaración de una realidad espiritual. La explotación corrompe el diseño de Dios y por lo tanto no puede sostenerse. Así que el juicio de Dios será inevitable. Nuestro texto enseña que el pecado de la explotación es suicida. El opresor no solo peca contra el prójimo, sino que peca contra su propia vida. Esto significa que apartarse de la justicia de Dios es apartarse de la fuente de la vida y apartarse de la fuente de la seguridad. De manera que el pecador de suyo se autodestruye. Además, hermanos, claramente la imagen de las piedras y vigas gritando subraya que Dios conoce la procedencia de cada bien. No hay dinero anónimo para Dios. La creación misma actúa como testigo de la integridad o de la maldad del hombre. Entonces el texto nos muestra que Dios lo conoce y lo comprende absolutamente todo. Cuando alguien hace algo bueno en la iglesia, es bueno para nosotros, pero Dios juzgará si es verdaderamente bueno. Porque Dios conoce la intención de tu corazón al estar aquí hoy. Ahora bien, amados hermanos, hay un brillo mayor en nuestro texto. Mientras el impío aumentó lo que no era suyo, hay un justo que, siendo el dueño legítimo de todas las cosas visibles e invisibles, se despojó de lo suyo. Se hizo pobre para enriquecer a los que confían en él. La ambición del hombre explotador contrasta fuertemente con la abnegación de este justo. Cristo es el antitipo del acumulador. Cristo no maltrató. Cristo no asesinó a nadie para subir los escalones del éxito y de la prosperidad. Más bien, se negó a sí mismo cuando el enemigo le ofreció los reinos del mundo. Más bien, Él entregó su vida para levantar al miserable pecador. También, Cristo es el contraste del nido falso. Claramente nuestro texto deja en ridículo a quienes intentan poner nidos altos para escapar de la calamidad. Pero Cristo es el verdadero nido. Cristo es el verdadero refugio seguro. Cristo es la verdadera torre fuerte. Cristo es la verdadera ciudad refugio. El impío busca refugio en sus mansiones de piedra, pero Cristo es la verdadera roca firme e inconmovible. Así que todos los que han confiado en Cristo tienen una verdadera seguridad eterna que no podrá ser quebrantada ni siquiera por la misma muerte. En el versículo 11, hermanos, la piedra clama desde el muro para acusar al pecador, pero Cristo es la piedra angular que clama por misericordia para salvar al pecador que cree en Él. Por tanto, amados hermanos, este texto que hemos leído hoy es un fuerte y poderoso llamado al pecador. Escúchame bien, pecador. La justicia divina que arruina al explotador en Habacuc fue satisfecha en la cruz. Cristo es la respuesta al problema de la injusticia.
Él es el juez que vendrá a poner fin a la explotación, pero al mismo tiempo Él es el Salvador que ofrece un corazón nuevo a los que están viviendo para su propia ambición, pero que ahora, que hoy crean en Él, que hoy pongan su confianza en Cristo. Pecador, si tú crees en Cristo, si tú reconoces que eres pecador delante de Él, si tú pones toda tu confianza en Cristo, que administró justicia verdadera en la cruz del Calvario, y si tú confiesas todos tus pecados y te arrepientes hoy, entonces tú serás salvado. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra santa que advierte y que da señales de juicio, pero que a la vez es un llamado de misericordia. Oh, si el pecador se arrepiente a tiempo, si el pecador viene a Cristo y si el pecador pone su confianza en Cristo a tiempo. Señor, tú dices que el día de salvación es hoy. Yo te pido que concedas arrepentimiento, Señor, al pecador que me esté oyendo. Concédele fe, concédele vida. Oh, Señor, tráelo a la vida eterna. Bendito sea, Señor. Bendice la iglesia, bendice tu pueblo, porque bendito es. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.